Bien, vamos a continuar, a pesar de que hubo un salto de la exposición de la Carta a los Romanos, pero continuamos y estamos ya llegando bastante avanzados dentro de esa carta. Hoy vamos a hablar del capítulo 15 y versículos del 1 al 6. Capítulo 15, versículos del 1 al 6. Quiero decir que cuando hayamos terminado del todo del comentario de toda la carta, pues seguramente podremos hacer un rápido repaso de la misma, o incluso si alguno de vosotros tiene una preferencia sobre un pasaje que quisiera que fuese explicado un poco más a fondo, pues me lo podéis decir, lo podéis comunicar como queráis, y emplearemos un poquito más de tiempo para terminar del todo esta carta. Bien, como digo, estamos hoy para comentar del capítulo 15, versículos del 1 al 6 de esta carta. Ese pasaje tiene, como podéis haber observado en la lectura, tiene una carga muy grande de la vida de la Iglesia, de la vida de los creyentes en cuanto que son miembros y parte de la Iglesia. Hay otros temas en la carta que se tratan también a fondo, pues cuestiones sobre la familia, cuestiones sobre diversos aspectos de la vida de la Iglesia y de nuestra vida social. Pero aquí, en Romanos 15, es enfocando principalmente sobre la vida de la comunidad cristiana. Como creyentes formamos parte de un mismo pueblo, de una misma asociación, de una misma casa. Podemos llamarlo de muchas maneras, pero la Biblia insiste en que la Iglesia de Dios no es cosa de uno, y no es cosa de la voluntad de uno, y no es cosa de las actividades de uno, sino que es un conjunto de personas que, al igual que un cuerpo, tiene diversos miembros y cada uno de ellos tiene su función. Pues bien, esto hemos de tenerlo aquí en cuenta, puesto que en realidad no hemos de olvidar un principio fundamental, que es que el ser humano, tal como Dios lo ha creado, es un ser que vive en sociedad. Es un ser social. Social quiere decir que su vida y su actividad está interconectada con otros. No vive solo, no actúa solo y no tiene que organizar su vida menospreciando el resto de la sociedad. Así que somos seres sociales, y no es bueno, por lo tanto, la idea del aislamiento, la idea de la vida apartada de los demás, la falta de colaboración con otros, etc. Eso no es bueno, porque Dios no creó al ser humano de esa manera. Cuando creó a la primera pareja,
inmediatamente los ponen en relación, ¿verdad? Diríamos, los presenta el uno al otro. Y a partir de aquí, la vida de la humanidad se hace una vida social, una vida en la que todos compartimos y todos estamos, comprometidos en una misma causa. Naturalmente, la Iglesia es diferente de otros grupos. La sociedad también se manifiesta en otras cosas. Está la política, están las diversas actividades que se pueden tener en este mundo, los que tienen el don del arte, los que se inclinan por los deportes físicos, etcétera, etcétera. Todos esos grupos son manifestaciones de la sociedad. Y lo característico de la sociedad es de que sus miembros son diferentes. Somos diferentes. Tenemos en común muchas cosas, pero el apóstol San Pablo nos habla de la Iglesia como un cuerpo. Y ese cuerpo nos dice que tiene diversos miembros y que cada uno de ellos tiene su función. Incluso en ese pasaje el apóstol prevé que podría haber un descontento de una parte del cuerpo, de algunos miembros del cuerpo, porque no realizan la tarea que ellos quisieran, o no realizan o desempeñan la función que otro miembro desempeña. ¿Os acordáis, verdad? Cuando el apóstol Pablo dice, bueno, pues no se puede uno quejar, porque la mano no es la oreja. Cada uno tiene su función. Y por eso los cristianos, no solo dentro de la Iglesia, de la comunidad, sino en general en la vida, el cristiano debe reconocer cuál es su función realmente, no la que le gustaría tener, sino la cual es, la que Dios realmente le ha dado por su providencia. Y por lo tanto, pues, reconocer eso y con alegría, con contentamiento, desempeñar esa función lo mejor que pueda. Y entonces, pues ahí tenemos ese pasaje tan interesante de cómo no hay manera de cambiar eso. Cuando la oreja es la oreja, pues debe estar contenta, y eso todo es una gran ilustración, porque aunque no sea pie, pues no pasa nada. Cada uno tiene esa función. Así que, hablando de esas cosas, llegamos aquí a este capítulo que tenemos ante nosotros en la carta a los Romanos, en Romanos el capítulo 15, versículos del 1 al 6. Y el apóstol dice aquí algo que es muy fundamental, como también todo lo que sigue más tarde en este capítulo. Vuelvo a leerlo. Así que nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo en lo bueno para edificación, porque ni aun el Mesías se agradó a sí mismo. Al contrario, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Fijaos qué interesante este pasaje que comienza dándonos una partición de la sociedad cristiana en dos bloques, porque aquí habla de los fuertes, dice así que nosotros los fuertes, y luego habla de los débiles. Nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. De manera que, fijaos que dentro de la Iglesia caben, claro, muchas divisiones o, digamos, muchos apartados, una gran variedad, porque aquí no estamos hablando todavía de los dones del Espíritu. No trata de esto en este momento, porque si habláramos de los dones, aún la variedad sería mayor. Dones especiales que Dios da y otorga a cada uno. No solamente resulta que somos miembros diferentes, sino que también tenemos dones diferentes y que también tenemos, diríamos, fuerzas diferentes, porque están los fuertes y están los débiles. De todo eso se ve que la Iglesia es una amalgama, una mezcla que hay aquí de diferentes personas que tienen, eso sí, mucho en común. No solamente hay diferencias, hay muchas cosas en común. El creyente real y verdadero, igual que su vecino cristiano real y verdadero, tienen muchas cosas en común, como es el amor al Señor Jesucristo, su entrega incondicional para servirle, el espíritu de sacrificio que hemos aprendido del propio Mesías, de nuestro Salvador, y así podríamos hablar de otras muchas cosas que hemos de tener en común. Pues el Señor dijo: amaos los unos a los otros. Por tanto, la Iglesia debería ser y debe ser un verdadero templo de amor cristiano, de santificación, porque el carácter de Dios y los atributos de Dios se reflejan en nuestro propio carácter y en nuestra propia vida. Así que fijaos esta primera conclusión con la cual empieza el capítulo 15. Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Quiere decir, no todos somos iguales, los fuertes y los débiles. Los fuertes, por todo lo que hemos venido viendo en esta carta, se refiere a aquellos que resisten las diferencias y las cosas que otros no resisten. Y ponía ejemplos muy sencillos. Se refería, por ejemplo,
a qué alimentos son lícitos y qué alimentos no son lícitos. Es decir, qué cosas se puede comer y qué cosas no se puede comer. Por eso, claro, eso es importante porque comer hemos de comer, indudablemente. Y entonces, si de alguna manera alguien quiere imponer sobre otros la obligación de que una cosa no se puede comer, y al revés también, quiere imponer que eso sí que se ha de comer, pues ahí tenemos un conflicto porque no habrá acuerdo entre los dos. Y resulta que de esto uno resulta ser el débil y otro resulta ser el fuerte. ¿Por qué? Pues porque la cuestión de los mandamientos sobre los alimentos, qué cosas se pueden comer y qué cosas no, eso está regulado en la Escritura. Eso está regulado en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos largas listas de animales que se pueden comer y otros que no, y qué combinaciones se pueden hacer y qué combinaciones no. Todo eso está ahí. Pero puede ocurrir que algún creyente al leer esto, pues le produzca un rechazo. Le produzca un rechazo. Y que, por lo tanto, critique también, además, a la persona que sí que come de eso. Y lo mismo que digo de la comida, podemos decir de muchas cosas. De muchas cosas normales en la vida. Cómo viste uno, qué actividades realiza, qué tipos de ocio o de diversión tiene. Es decir, lo que conforma la vida social, nuestra vida. O incluso, si puede, qué trabajos ha elegido o qué profesión ha elegido. Todo eso puede ser objeto de desacuerdos entre una o varias personas. Y resulta que a unos les llama los fuertes y a otros les llama los débiles. Fuertes son los que obedecen la palabra de Dios. Fuertes son los que no cuestionan, no discuten el mandamiento de Dios y lo cumplen, aunque no entienda 100% por qué. Recordad que tenemos el caso de aquella visión del apóstol Pedro, en la cual se le incita a que los animales que está viendo en esa visión los mate y coma de ellos. Eso fue una visión, es cierto, pero es una realidad. El apóstol Pedro no quiso comer de lo que Dios le estaba diciendo: levántate, mata y come. Y él rechaza eso. Y lo rechaza porque él estaba obedeciendo, por otro lado, algo que estaba escrito. De manera que había un dilema. Había un dilema porque mata y come eran animales que estaban en una lista que Dios mismo había dado. Y ahora viene y le dice: mata y come. Y cuando se lo discute Pedro, el Señor le dice: no llames inmundo lo que Dios ha hecho limpio. Por lo tanto, ahí quiere decir que Dios ha cambiado su tabla de cosas que se pueden hacer o no. Esto es una realidad que
que puede ocurrir en muchos campos. En muchos campos, porque la vida no siempre va a ser igual en todo, aunque hay cosas inamovibles. Ahí tenemos, por ejemplo, los 10 mandamientos, como palabras escritas con fuego en la roca, palabras indelebles, palabras que siempre van a estar ahí para nuestra dirección. Pero si Dios en algún momento ha cambiado una norma, una orden o algo así, hemos de saber que Dios es soberano y que no podemos discutirle. Por tanto, la idea de obediente y desobediente la tenemos que calibrar siempre en función de las circunstancias. Por ejemplo, Pablo se encontró con el problema consultado en la iglesia de Corinto acerca de los animales que habían sido sacrificados a los ídolos. Si un animal había sido sacrificado a un ídolo, pues naturalmente no estaba sacrificado al Dios verdadero, y por tanto aquel sacrificio era nulo o era contrario a la voluntad de Dios, y esto había que tenerlo en cuenta. El apóstol Pablo fue consultado sobre lo sacrificado a los ídolos. Vaya problema para muchos, problema de conciencia. ¿Puedo ir a esa fiesta donde se sacrifica a los ídolos o no? Y entonces unos opinaban de una manera y otros de otra. Y ahí tenemos el choque entre los débiles y los fuertes. ¿Por qué? Porque los más fuertes hicieron una reflexión, y es que todo es lícito si Dios lo manda. Todo es lícito si Dios lo permite. Y por tanto, el comer una cosa sacrificada a los ídolos será lícito si Dios lo ha permitido o no. Porque, como dice el apóstol Pablo, el ídolo en sí mismo no es nada. No es nada. Como si fuera el micrófono. No tiene ningún valor que se sacrifique una cosa al micrófono. Porque no es nada, no tiene nada que ver. Un ídolo es una ficción humana, es una invención humana, no existe. Y por eso, como no existe, es lícito comer una cosa que se le ha ofrecido. Dios no lo tiene en cuenta, menosprecia totalmente ese objeto, como Isaías tantas veces nos dice que aunque tengan esos ídolos una forma humana, a veces tengan ojos y oídos y pies y manos, etcétera, pero ahí están inmóviles, no tienen vida, no son nada. Por eso, ese pensamiento lo tienen aquí los hermanos que llama los fuertes. Pero los débiles, que simplemente porque ven esa imagen ahí, pues se escandalizan y dicen, eso ni tocarlo. ¿Por qué? Pues bueno, porque Dios ha mandado que no se toque. Pero realmente la palabra de Dios lo que viene al final a decir no es que el ídolo sea algo,
no es nada. Es una cuestión de nuestra fortaleza o de nuestra debilidad. Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En ese conflicto que puede ocurrir, debemos de dejar paso, es decir, debemos de tolerar o comprender lo que le pasa al débil. Está equivocado. Está equivocado. Hay personas en las iglesias también, pues que se escandalizan, no sé, qué sé yo, si alguien, otro hermano, lleva aquí en la solapa una cruz, por ejemplo. Hay hermanos que no lo toleran. O si tienen en casa pues un calendario con figuras de cosas bíblicas, me refiero de Jesucristo, haciendo un milagro, haciendo esto, lo otro, o de los Reyes Magos, o yo qué sé. Pues hay gente que es muy sensible y lo rechaza, y dice, no, esto no puede estar en mi casa, porque esto es un ídolo. Pero el ídolo no es nada, es papel, en ese caso, no es nada. Por tanto, no se puede tomar eso como campo de discusión, como campo de juicio contra alguien. Y la persona cristiana, que es fuerte en sus convicciones, con una buena interpretación de las Escrituras, pues sabe que hay cosas que no tienen ninguna importancia, ningún valor. El ídolo nada es. Eso es lo que el apóstol viene a decirnos. Y bien, esto es unos ejemplos para decir que no tenemos que agradarnos a nosotros mismos. Es decir, que no tenemos que presionar a un hermano o hermana que hace una cosa que a nosotros no nos importa. No podemos presionarlo en sentido positivo o negativo. No podemos obligar a que haga lo mismo que yo y no podemos obligar a que se abstenga porque a mí me parece que se ha de abstener. Y eso es importante porque en muchas situaciones en la comunidad cristiana, en la sociedad cristiana, muchas cosas pues pueden convertirse en un motivo de divisiones, de rechazo del prójimo, del hermano o de la hermana, de menosprecio, como diciendo este no entiende nada, etc. Y lo que dice el apóstol en el versículo 2 es: cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo en lo bueno, para edificación. Porque ni aun el Mesías se agradó a sí mismo, al contrario, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. De manera que el Señor, que podía haber criticado a muchos, podía haber condenado la acción de muchos, como hicieron a veces los apóstoles. Los apóstoles no tuvieron ese espíritu de transigencia, o diríamos de tolerancia, que tiene el propio Señor Jesucristo. Eso es indudable. Vemos a los apóstoles a veces reprendiendo a otros, o discutiendo con otros, y realmente sin tener razón. Mientras que el Señor Jesucristo, pues, simplemente perdona o dice que eso no tiene ninguna culpa, ningún castigo, porque es algo que Él entiende.
y tolera. Y podríamos buscar allí muchos ejemplos en las Escrituras, ¿verdad? Acordaos que en una ocasión los apóstoles vieron a unos que andaban haciendo señales milagrosas. Eran creyentes, hacían señales milagrosas en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando los apóstoles vieron aquello, fueron corriendo al Señor y le dijeron: oye, mira, estos están haciendo esas señales, pero no son de los nuestros, no vienen con nosotros. Prohíbeselo. El Señor les dijo claramente que no era eso así, porque ellos lo hacían en su nombre, y si estaban haciéndolo en su nombre es que estaban también con Él. Estaban con Él. No estaban en la organización, ¿verdad? Fijaos que ya ese incidente ya es una prueba de lo que eran las sectas. O sea, los apóstoles demuestran allí un espíritu sectario. Es terrible, la mentalidad de las sectas es como un grupo cerrado que no quiere aprender nada de nadie y que piensan que tienen el patrimonio de la verdad. Exclusivamente ellos. Las sectas religiosas, sectas políticas, sectas de tipo social, sectas de todo orden, en que la gente, hoy día incluso, sectas deportivas, cuando la gente se pelea, se pega, se golpea, si pudiera se matarían, alguno ha habido en casos así, y todo por el espíritu del sectarismo. Y eso depende de que uno sea fuerte o uno sea débil. Entonces la responsabilidad está en el fuerte, que no debe abusar de su fortaleza y que debe tener en cuenta la debilidad del otro. Muchos me han preguntado, bueno, ya no tanto hoy día, pero antiguamente en las iglesias se veía muy mal que un creyente fuera al cine, simplemente ir al cine. Bueno, y si era ya una función de teatro un poco así, diríamos, criticable, pues todavía peor. Eso existía y hoy día existe con otras cosas. El que fuma y el que no fuma, por ejemplo, el que bebe y el que no bebe, bebida alcohólica o cosas de estas. Porque eso es un campo enorme y hay muchos casos diferentes, y lo peor de todo es la crítica. Entonces el apóstol San Pablo dice: si tú eres fuerte y sabes que eso no es malo, tienes que soportar al débil. Es decir, no lo machaques, no lo avergüences, no lo condenes diciéndole: mira, estás haciendo esto. Y yo, que soy fuerte, yo sé que eso no es malo. Esa es la cuestión que el apóstol está tratando aquí, muy importante dentro de una comunidad. Como digo, comunidades de todo tipo. Ya veis hoy día en las comunidades políticas qué barullos y qué diferencias y qué insultos y qué amenazas y qué cuántas cosas. Terrible, bueno, tanto que eso llega en el mundo al punto de que muchas guerras
han comenzado por este espíritu, el espíritu de intolerancia. Claro, eso es peligroso. Con lo cual yo no estoy abonando la idea de que hay que ser tolerante con todo. No, ahí está la sabiduría, ¿no? De que sepamos discernir lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Pero cuando se confunde ahí, se revuelve todo, pues aquellos hermanos condenaban a los que comían lo que estaba sacrificado a los ídolos. Pues estaban equivocados. A primera vista parece que eran gente muy fervorosa, muy fiel, muy conocedora de la voluntad de Dios. Pues no, porque el ídolo no es nada. Por tanto, puedes comer lo que quieras, aunque haya sido sacrificado a un ídolo. Eso era un atrevimiento, decir eso, y vivir con esa forma de pensar, era un atrevimiento. Y bien, ya continuaremos con este pasaje, porque nos dice que el Mesías también hizo lo mismo. Ni aún el Mesías se agradó a sí mismo, al contrario, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, pero eso lo dice el Señor mismo, cayeron sobre él. Fue insultado, fue amenazado, golpeado, etc. Todas esas pruebas eran porque él era el fuerte. Él era el fuerte. Y el débil se puede convertir en intolerante. Porque para él todo está mal, esto no puede ser así, se fija en un detalle y en otro, y en fin. Es una vida muy lamentable cuando se tiene ese espíritu. Por lo tanto, dejamos aquí hoy el pasaje y vamos a esperar al próximo domingo para continuar en el capítulo 15, y estamos llegando poquito a poco al final de la carta. Y el tema de hoy es importante para meditarlo y buscar en las Escrituras ejemplos y casos que realmente tienen mucho que ver. Fijaos, y ya es el último ejemplo que os pongo, que es un ejemplo que muchas veces os he dado. El rey David, en su huida por las montañas para escapar de Saúl, llega al lugar donde se guardaban los panes de la proposición, los panes de exhibición, que eran panes especialmente sagrados porque estaban dedicados a Dios. Y allí, en aquel pequeño templecillo, o donde pudieran, los sacerdotes colocaban los panes aquellos que eran panes sagrados, panes santos dedicados a Dios. Y David, que llegó hasta aquel lugar y vio los panes de la proposición, que nadie podía comer por orden divina, nadie podía comer sino solo los sacerdotes. Y cuando él vio que su gente, sus ayudantes y soldados estaban muriendo de hambre, de andar por las montañas sin comer, él les dio la autorización para que comieran de lo que estaba prohibido comer.
Y es que la visión de David, hombre fuerte en la fe, que sabía distinguir el valor de una cosa o de otra. Bien, es verdad que eran los panes de la proposición, es verdad que no los podía comer nadie, es verdad que Dios lo había dicho, pero el valor de la vida humana, el valor de la vida de un hombre, 2, 5, 20, tiene más peso que cualquier otra cosa. Es verdad que Dios había dicho eso, pero eso es una parte, diríamos, funcional de los ritos, como el tema de los ídolos y otros muchos temas en que es más importante el espíritu que la letra. Y ahí tenemos una enseñanza que para nosotros siempre, porque en la vida se nos presentarán casos en que tendremos que decidir si esto está bien o está mal. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.